Dios les bendiga, mis hermanos. Damos muchas gracias al Señor que podemos continuar con el punto número 17 de nuestra confesión de fe, que hoy damos inicio a él. Y vamos a estar en la próxima semana continuando con este tema. Hoy vamos a estar tratando solo el texto número 1. El texto número 1 y vamos a citarlo de manera inmediata. Dice el texto, cito: aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado y ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu, y a quienes ha dado la preciosa fe de sus escogidos, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en él hasta el fin y serán salvos por toda la eternidad, puesto que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, por lo que Él continúa engendrando y nutriendo en ellos la fe, el arrepentimiento, el amor, el gozo, la esperanza y todas las virtudes del Espíritu para inmortalidad. Y aunque surjan y les azoten muchas tormentas e inundaciones, nunca podrán arrancarles del fundamento y la roca a la que por la fe están aferrados, a pesar de que por medio de la incredulidad y las tentaciones de Satanás, la visión perceptible de la luz y el amor de Dios pueden ensombrecérseles y oscurecérseles por un tiempo. Él, sin embargo, sigue siendo el mismo, y ellos serán guardados sin ninguna duda por el poder de Dios para salvación, en la que gozarán de su posesión adquirida al estar ellos esculpidos en las palmas de sus manos y sus nombres escritos en el libro de la vida desde toda la eternidad. Tenemos que reconocer que este es un tema extraordinario, esto es un tema hermoso. Dios ha salvado, Dios ha provisto para eso que Él ha salvado. Dios ha provisto para ello en Jesucristo toda efectividad para poder preservar el don de la salvación. Jesucristo murió por ti, y si Jesucristo murió por ti, tu salvación está garantizada, y está garantizada por Él, porque Él salvó a los creyentes, y como Él salvó a los creyentes, Él lo hará perseverar. Filipenses capítulo 1, versículo 3 al versículo 6 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando Dios comienza una obra de salvación en alguien, la termina. Y no solo la termina, la perfecciona. Dios perfecciona esa obra de salvación en todo aquel que Dios la inicia. Cuando aquí dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que Él perfeccionará la obra. Esto apunta a la seguridad eterna de la salvación. Dios participa de manera activa en la salvación de los santos. Dicho de otra manera, los santos perseveran porque el Señor los hace perseverar, y los hace perseverar supliendo los medios para que así ellos puedan hacerlo, para que así ellos puedan lograrlo. Los escogidos por Dios en la eternidad pasada estaban muertos, y estaban muertos en sus delitos y en sus pecados. Y Dios es quien le da vida, Dios es quien le devuelve la vista para que ellos puedan ver sus caminos y puedan ver su estado pecaminoso. Dios es quien hace eso a través del Espíritu. Lo primero es que Dios lo convence por medio del Espíritu Santo. Dios
cambia la naturaleza de este hombre. Y ahora este hombre que ha sido cambiado por Dios, este hombre que ha sido transformado por Dios, ahora este hombre, por medio de la fe, Dios que le ha dado fe a este hombre, ahora este hombre ama las cosas que antes odiaba. Yo pregunto, ¿puede un cristiano en algún momento estar fuera de la gracia de Dios? Si es cristiano, no. Porque ahora ese cristiano ama por naturaleza lo que antes odiaba. Ahora es cristiano y eso no cambiará las cosas. Él es cristiano y como cristiano se va a comportar, y el ser cristiano no es una dependencia del hombre, sino del Espíritu de Dios. Es una dependencia directa de Dios, porque ha sido salvado por Dios en Cristo. Dios fue quien le salvó. Dios fue quien le trajo. Y Dios es quien garantiza la salvación de ese hombre pecador que Él ha traído a su camino. O sea, ya lo que el hombre necesita hacer para ser salvo, ¿qué es? Nada. El hombre no necesita hacer nada para ello, porque lo que había que hacer lo hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. La salvación es pasada. La salvación no es presente, la salvación no es futura, es pasada. Él nos salvó en Cristo. ¿Cuándo? En la eternidad pasada. De hecho, el Cordero de Dios fue inmolado. ¿Cuándo? En la eternidad pasada. Mire cómo dice Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Cuál Cordero? Sigue diciendo el texto. El que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Cuándo fue inmolado el Cordero? Desde el principio del mundo. Jesucristo es quien muere para comprar la salvación a los escogidos. Este era el plan eterno de Dios. Dios escogió salvar en Cristo a los creyentes. La muerte de Cristo iba a sellar para siempre la salvación de los escogidos. Cuando esto sucede, ¿cuándo podemos ubicarlo en el tiempo de que esto sucedió? ¿Cuándo esto sucede? Bueno, esto sucede en la eternidad pasada, tal y como nosotros lo encontramos en las Escrituras. Antes de Dios crear al hombre, Dios diseñó un plan de salvación. Él guió su plan y dicho plan giraría en torno al Cristo de la cruz. Todo iba a girar en torno a Jesucristo. Por eso nosotros nos encontramos que Pablo nos dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo quien se iba a salvar, todo quien iba a ser salvo, lo iba a hacer solo a través de los méritos de Jesucristo. Dios escogió en Cristo a aquellos que Él iba a salvar. Por eso nadie le puede quitar la salvación a ellos. Nadie puede hacer esto. Porque quien le dio la salvación a ellos fue Jesucristo. Ellos son salvos es por los méritos de Cristo. Y como son salvos por los méritos de Cristo, son los méritos de Cristo lo que mantienen la salvación, no los méritos del hombre. Primera carta de Juan, capítulo 9, versículo 19. Mira qué interesante este versículo bíblico. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Es interesante ese texto. Aquellos que han creído al Evangelio van a permanecer en la fe. El creyente es persistente, resiste y se mantiene en la fe. No podemos pensar en un creyente que es creyente hoy, mañana no, pero pasado, sino el creyente persistente y se mantiene en la fe.
¿Por qué? Porque es Dios quien provee todos los medios para que el creyente pueda permanecer en la fe. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que no son aprobados. Las divisiones van a ser manifiesto quiénes son verdaderos creyentes y quiénes no. Y esto es interesante, porque eso me dice a mí que lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, eso me dice a mí que las crisis que ocurren dentro de las iglesias, que las situaciones incluso de división que ocurren dentro de las iglesias, son situaciones que dan al traste quiénes son los verdaderos creyentes y quiénes no. O sea, no todos los que dicen ser creyentes son creyentes. No todo el que dice ser trigo es trigo. Eso es lo que estamos viendo aquí. Por eso cuando tú ves una persona salir de las filas del cristianismo, o como dicen algunos, descarriarse, es una persona que no era creyente, porque el salir es una evidencia de que nunca lo fue. ¿Por qué? Porque el que gusta a Cristo le es imposible salir, porque el Señor ha provisto todos los medios para la salvación de aquellos que Él ha llamado, de aquellos que Él ha traído a la fe. El creyente no viene, no es que el pecador dice, oh, yo como que hoy me siento extraño, necesito acercarme, déjame yo ir a Dios a buscarlo en arrepentimiento y fe. No, primero tiene el Espíritu Santo que convencerlo de pecado. Primero tiene el Espíritu Santo que cambiar la naturaleza de ese hombre. Y una vez sucede esto, entonces es cuando él puede venir a Dios. Pero Dios primero hizo un trabajo en su corazón. O sea que al final la salvación es del Señor y no depende del hombre, depende del trabajo que Dios haga en aquello que Dios ha escogido. El Señor, reitero, es quien ha provisto todos los medios para la salvación. Es el Señor. Mire como dice la parte 2 del texto de nuestra confesión de fe. El mismo texto, el punto 17, el punto número 2 del texto dice, aunque surjan y les azoten muchas tormentas e inundaciones, nunca podrán arrancarles el fundamento y la roca a la que por la fe están aferrados. A pesar de que por medio de la incredulidad y las tentaciones de Satanás, la visión perceptible de la luz y el amor de Dios pueden cegarlo, pueden llegar a quitarle la luz de los ojos y a oscurecerlo, pero esto es solo por un tiempo. Mire cómo lo dice el salmista en el Salmo 89, versículo 31, versículo 32 y versículo 33. Dice el texto: si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni faltará mi verdad. El Señor le está diciendo aquí a David que aunque tenga que disciplinar a sus descendientes severamente, nunca lo iba a desechar por el pacto que él había hecho con él. El padre al hijo que ama lo disciplina, lo castiga. Y esta disciplina es por amor. O sea, el padre lo disciplina, pero lo disciplina porque lo ama. Si no lo amara, no lo disciplinara. La disciplina es un proceso de amor, es parte de lo que es la manifestación de amor de Dios para sus hijos. Todo lo contrario al que no ama, que el que no ama castiga no disciplinando. El Señor, todo lo contrario, al hijo que disciplina, a este hijo es al que el Señor ama
Dice el Salmo que castigaré con vara su rebelión. Lo que está diciendo es que seré duro al corregirlo. Aplicaré todo el castigo sobre él. Pero la misericordia de Dios no serán apartadas de aquel. El creyente, cuando cometa alguna falta, algún pecado, este creyente será disciplinado por el Señor. El Señor lo va a disciplinar, pero no deja de ser hijo de Dios, no deja de ser creyente por ello. No deja de ser cristiano porque sea disciplinado por el Señor. Por eso a la hora de corregir, nosotros debemos entender que si estamos corrigiendo a un creyente, el Señor no ha apartado la misericordia de ese creyente, aunque así lo parezca. Si es un creyente genuino, la misericordia de Dios está ahí latente para con él. ¿Y por qué si Dios no quita la misericordia, por qué nosotros sí? ¿Hay que disciplinarlo? Sí, hay que disciplinarlo. Pero el amor debe permanecer. Porque es el amor lo que va a permitir que ese sea un proceso de restauración. ¿Pueden pecar los cristianos? Claro que sí. Sí, lo hacemos. Pecamos a cada momento. De hecho, las mismas escrituras nos dicen, hijitos, no pequen, pero si alguno peca, abogado tiene para con el Padre Jesucristo el justo. Ahora, ¿es rechazado por Dios el creyente al cometer un pecado? No. Tenemos un abogado. No es que tenemos una excusa para nosotros incurrir en un pecado, no es eso. Es que nosotros tenemos un Cristo que ocupó nuestro lugar, que murió por nosotros y que perdonó en la cruz todos nuestros pecados, pasado, presente y futuro. Y nosotros somos salvos por los méritos de Cristo, no por los nuestros. La salvación no está basada en cómo yo pueda vivir. La salvación está basada en lo que ya Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y eso es lo glorioso de esto. Y eso es lo maravilloso de ese tema. Yo soy justificado, pero yo soy justificado por la obra de Cristo. No por algo que yo haya hecho que me haga merecedor. ¿Vamos a cometer errores? Sí, vamos a cometer errores. ¿Vamos a pecar? Sí, vamos a pecar. Pero tenemos un Padre amoroso. Tenemos un Padre amoroso que nos va a disciplinar en ese momento y nos va a disciplinar porque nos ama. No es que Él nos va a disciplinar porque Él no nos ama, no, es todo lo contrario. Y yo hago énfasis en esto porque algunos hermanos a veces sienten como que la disciplina es un castigo. No es un castigo, es una muestra de amor para contigo. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 31 y versículo 32. Si pues nos examinaremos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas, siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Cuál es la idea aquí? La idea es que el creyente debe autoanalizarse, debe hacerse una autoevaluación, porque es verdad que el Señor nos ama. Y porque nos ama, no nos dejará persistir o no nos dejará permanecer en el pecado. Por eso nos va a disciplinar. Él nos hará retroceder. Él nos hará mirar el camino incorrecto para que podamos apreciar el camino correcto. La parte del párrafo 3 de nuestra confesión, mire cómo nos lo dice. Él, sin embargo, sigue siendo el mismo. Y ellos serán guardados sin ninguna duda por el amor de Dios para salvación, en la que gozarán de su posesión adquirida, al estar ellos esculpidos en las palmas de sus manos y sus nombres escritos en el libro de la vida desde toda la eternidad. ¿Van a pasar situaciones difíciles los creyentes? Sí. ¿Van a pasar por situaciones de pecado donde van a ser disciplinados por Dios? Sí.
Pero una muestra del amor de Dios para el creyente es la disciplina. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. Somos guardados por Dios, dice Pedro. Él nos mantiene firme, Él nos mantiene seguro. Nadie puede descalificar al creyente para que no reciba su salvación. Nadie lo puede hacer, porque el creyente es guardado por Dios mismo. O sea, la garantía de la salvación es el Señor. La salvación es efectiva porque la salvación es dada por Dios. No es quizá, no es tal vez, no es posible. No, es dada por Dios. Es un regalo de Dios para el creyente. Y aquellos a quienes Él se la da, definitivamente serán salvos. Serán salvos porque Dios le ha salvado. Dios le ha hecho salvo. Por eso alguien escribió en una ocasión: si Cristo murió por ti, nunca te perderá. De lo contrario, Dios sería injusto. Castigó a Cristo por tus pecados y también a ti. Los creyentes han de perseverar. Los creyentes van a perseverar en la fe, porque es Dios quien ha provisto todos los medios para que así sea. Dios ha provisto el medio para que el creyente pueda perseverar. Y como es Dios quien ha provisto esto, es algo que no depende del creyente, no depende de lo que el creyente pueda hacer, no depende de lo que el creyente pueda decir, sino que depende de lo que ya Cristo hizo en la cruz del Calvario por el creyente. Y eso debe darnos paz, eso debe darnos confianza, eso debe darnos a nosotros tranquilidad. No importa por lo que nosotros estemos pasando, no importa por lo que nosotros podamos estar atravesando. Dios, el Espíritu de Dios está con nosotros y nosotros somos salvos en Cristo. Podemos estar siendo disciplinados, pero esa disciplina es una muestra del amor de Dios por nosotros. Espero que podamos entender esto y que Dios nos ayude a poder asimilarlo, creerlo y vivirlo. Dios te bendiga.